Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí hoy. Quiero hablarte de algo que toca lo más profundo de nuestro día a día, la provisión. Sí, eso que muchas veces nos roba la paz, nos llena de ansiedad o nos hace sentir atrapados en un sistema que no perdona debilidades. Quizá estás trabajando sin descanso, sintiendo que si pierdes ese empleo, lo pierdes todo. O tal vez estás en una etapa incierta, donde los números no dan y te preguntas, ¿cómo voy a salir adelante? Hoy quiero invitarte a soltar esa carga, a escuchar una verdad poderosa que puede cambiar tu perspectiva por completo. Tu trabajo no es tu fuente. Tu jefe no es tu proveedor. Tu empresa no es quien garantiza tu sustento. Vivimos en un mundo donde el valor de una persona parece medirse por su salario, donde la seguridad financiera se convierte en una obsesión, donde tener un trabajo estable se confunde con tener una vida estable, donde perder el empleo puede parecer el fin del mundo. Y en medio de todo eso, muchos han comenzado a creer, incluso sin darse cuenta, que el trabajo es su fuente, que su jefe es su proveedor, que su cuenta bancaria determina su paz. Pero hoy quiero hablarte de una verdad que cambia todo. Una verdad que no es nueva, pero que sigue siendo profundamente transformadora. El trabajo no es tu fuente. Lo repito con intención. Tu trabajo no es tu fuente. Tu empresa no es tu proveedor. Tu jefe no es quien garantiza tu sustento. Ni siquiera tu talento o tu esfuerzo. Según la Biblia, tu verdadera fuente de provisión es Dios. Dios es quien abre caminos en el desierto, quien sustenta cuando todo lo demás falla, quien nunca se queda sin recursos. Él no depende de la economía, de las estadísticas ni de las oportunidades humanas. Su provisión es sobrenatural, abundante y fiel. Cuando entiendes esto, tu forma de ver la vida cambia. Cambia la forma en que ves tu empleo, tus finanzas, tus metas. Cambia cómo respondes ante la pérdida, ante el cambio, ante la incertidumbre, porque sabes que la fuente de tu vida no está en la tierra, sino en el cielo. Muchos creyentes viven atrapados en una esclavitud emocional y espiritual, no porque Dios no los ame, sino porque han puesto su confianza en lo que ven, en lo que pueden controlar, en lo que parece lógico. Han confundido el canal con la fuente. Pero cuando entiendes que el trabajo es solo un canal que Dios puede usar para bendecirte, tu corazón se llena de paz. Dejas de vivir con miedo. Dejas de tomar decisiones movido por la inseguridad. Dejas de quedarte en lugares que te drenan solo porque crees que no hay otra opción. Porque sabes que cuando un canal se cierra, la fuente sigue activa. Dios sigue presente. En Filipenses 4:19, Pablo escribió: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dijo según lo que ganas, ni según la economía del país. Dijo conforme a sus riquezas en gloria. Eso nos habla de una fuente inagotable, de una provisión que no se basa en lo humano, sino en lo divino, de una seguridad que no depende de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad. Miremos lo que sucedió con Elías en 1 Reyes 17. Dios lo envía a un arroyo, y allí lo alimenta de forma sobrenatural. Cuervos le traían pan y carne cada día. Es una historia que desafía nuestra lógica. ¿Cómo puede Dios usar aves para alimentar a un profeta? Pero así fue. Y cuando el arroyo se secó, Dios no se quedó sin opciones. Le dijo a Elías que fuera a Sarepta, donde una viuda lo sostendría. Cambió el canal, pero la fuente siguió siendo la misma. Esa es la clave. El canal puede cambiar, pero la fuente no. Muchos entran en crisis cuando el arroyo se seca, cuando pierden el empleo, cuando el negocio ya no funciona, cuando el contrato no se renueva, y piensan, se acabó. Pero Dios dice, ese canal cumplió su propósito, ahora voy a abrir otro, porque yo soy tu fuente. Yo soy quien te sostiene. Lo que para ti es el final, para Dios es una transición. El pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto. No tenían tierra, no cultivaban, no tenían supermercados ni fuentes humanas de ingreso. Pero cada día, Dios enviaba maná del cielo. Cada mañana, descendía la provisión. Además, sus ropas no se gastaban, sus sandalias no se rompían. ¿Qué nos muestra eso? Que la provisión de Dios no depende del entorno. Él puede sustentar en medio del desierto, en la sequía, en la escasez. Él no necesita condiciones ideales para bendecirte, solo necesita tu fe. Ahora, esto no significa que no debamos trabajar. La Biblia honra el trabajo, nos llama a ser diligentes, responsables, excelentes. Pero el trabajo no es nuestro Dios, no es nuestro Salvador, no es nuestra identidad. Es una herramienta,
una asignación, un canal que Dios puede usar. El problema es cuando convertimos el trabajo en un ídolo, cuando lo vemos como la única forma en que Dios puede bendecirnos, cuando sacrificamos nuestra salud, nuestra familia, nuestro llamado, por miedo a quedarnos sin seguridad. Pero la verdadera seguridad no está en el salario, está en el Señor. Hay personas que viven atrapadas en empleos tóxicos, que han apagado sus sueños, que han enterrado su propósito porque tienen miedo. Miedo a perder el ingreso, miedo al qué dirán, miedo a no saber qué hacer después, y viven limitados. Pero la fe nos llama a más. Dios no necesita tu empleo para bendecirte, necesita tu obediencia, tu confianza, tu disposición a caminar aunque no veas el camino completo. Cuando haces del trabajo tu fuente, todo se convierte en una carga. Pero cuando haces de Dios tu fuente, todo se convierte en una oportunidad. Puedes trabajar con gozo, emprender sin miedo, servir con pasión, porque sabes que tu provisión viene del cielo. No dependes de las personas, no dependes de los sistemas, dependemos de un Padre que cuida de nosotros. Génesis 22 nos cuenta una historia impresionante. Abraham recibe la orden de sacrificar a su hijo Isaac, y aunque no entendía, obedeció. Subió al monte, preparó el altar, pero justo cuando iba a sacrificarlo, Dios lo detuvo, y le mostró un carnero atrapado en los arbustos. Abraham lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo, y allí declaró: Jehová Jireh, el Señor proveerá. ¿Dónde estaba la provisión? En el lugar de la obediencia. No apareció antes, no apareció en la tienda, estaba en el monte donde Abraham dio el paso de fe. Y eso nos enseña que Dios siempre provee, pero muchas veces lo hace en el camino de la obediencia. Y claro, hay momentos en que parece que Dios no responde, que oramos y no vemos resultados, que luchamos por confiar pero la ansiedad golpea, que las cuentas se acumulan y las puertas parecen cerrarse, y es ahí donde se prueba nuestra fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué significa eso? Que mientras más te llenas de la palabra, más crece tu fe, y mientras más fe tienes, más puedes confiar que Dios es tu proveedor. Pero también debemos revisar nuestro corazón. A veces decimos que confiamos en Dios, pero no queremos soltar el control. Queremos que Dios nos bendiga, pero en nuestros términos. Queremos provisión sin dependencia, seguridad sin rendición. Pero eso no funciona en el reino de Dios. En el reino la provisión viene a través de la confianza, no del cálculo humano. No se trata de tener todo planificado, se trata de caminar con aquel que tiene el plan perfecto. Entonces, ¿cómo vivir con esta mentalidad? Primero, renovando tu mente. Deja de pensar como el mundo piensa. El sistema dice acumula, corre, compite. Dios dice confía, busca mi reino, camina en obediencia. Segundo, empieza a ver tu trabajo como un canal, no como una carga. No pongas tu identidad en lo que haces, ponla en quien eres. Hijo de Dios. Dios puede usarte en muchas formas, no te encierres en una sola posibilidad. Tercero, cultiva una relación íntima con Dios. La provisión es fruto de la relación, no de la fórmula. No es un truco, es una comunión. Cuarto, sé generoso. La generosidad rompe el miedo. Cuando das, reconoces que tu fuente no eres tú, es Dios. Y por último, obedece, aunque no entiendas, aunque parezca loco, aunque otros no lo aprueben. La obediencia abre puertas que el esfuerzo nunca podría abrir. Hoy es momento de tomar una decisión. ¿Vas a seguir confiando en lo visible, en lo controlable, en lo limitado? ¿O vas a comenzar a confiar en lo invisible, en lo eterno, en lo ilimitado? ¿Vas a seguir atrapado en el sistema o vas a caminar en la libertad de saber que Dios cuida de ti? Dios no está buscando expertos, está buscando corazones rendidos, personas que digan: Señor, dejo de poner mi confianza en mi salario, en mis títulos, en mi experiencia. Tú eres mi proveedor, tú eres mi fuente, y pase lo que pase, sé que tú no fallas. El trabajo es importante, pero no es tu salvador. El dinero es útil, pero no es tu maestro. Tu seguridad, tu paz, tu provisión, solo pueden venir de una fuente inagotable: Dios. Cuando haces de Él tu proveedor, todo cambia. Caminas con paz, vives con libertad, tomas decisiones con fe, y la provisión te sigue, no porque la persigues, sino porque caminas con aquel que todo lo tiene y todo lo da. Ahora bien, ya entendimos que Dios es nuestra fuente, no el trabajo. Pero tal vez tú dices: ok, lo entiendo, pero ¿cómo vivo esa verdad en lo cotidiano? Y esa es una gran pregunta.
Porque una cosa es decir, confío en Dios, y otra es vivirlo el lunes, cuando los gastos llegan, cuando el sueldo no alcanza, cuando te enfrentas al sistema todos los días. Y aquí es donde muchos fallan, no porque no tengan fe, sino porque no la ejercitan. La fe no es un pensamiento bonito, ni un eslogan cristiano. La fe es una acción, es una decisión diaria, es un músculo espiritual que necesita ser ejercitado. Y confiar en Dios como tu proveedor requiere una transformación en la forma en la que piensas, decides y actúas. En Mateo 6, Jesús fue muy claro. Dijo: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego remata con algo tan directo como poderoso: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Escuchaste bien? Todo lo demás: comida, ropa, techo, recursos, oportunidades, todo viene como resultado de una sola cosa: buscar primero el reino. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando haces de Dios tu prioridad, Él se encarga del resto. No como una fórmula mágica, sino como una relación real. Dios cuida de sus hijos. Y no solo eso, Él se deleita en hacerlo. A veces pensamos que molestamos a Dios cuando le pedimos provisión, pero Jesús dijo que el Padre sabe lo que necesitamos, incluso antes de que lo pidamos. Y si Él viste a los lirios del campo con tanta belleza, ¿cómo no va a vestirte a ti? Si cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de tu familia? Pero cuidado con un error muy común: querer la provisión sin querer al proveedor. Muchos oran por dinero, por trabajo, por oportunidades, pero no buscan intimidad con Dios. No se trata solo de pedir cosas, se trata de conocer su corazón. La verdadera provisión fluye de una relación, no de una transacción. Por eso, si tú estás en una temporada donde el ingreso es inestable, donde las cosas no salen como esperabas, donde el canal parece estar cerrado, no entres en pánico. Dios ya sabe. Él ya tiene el próximo paso preparado. Él no improvisa. Lo que tienes que hacer es levantar los ojos, cambiar el enfoque, deja de mirar el canal y empieza a mirar la fuente. En 2 Reyes 4 hay una historia muy especial. Una viuda llega a Eliseo con una gran deuda. Su esposo había muerto y ahora los acreedores querían llevarse a sus hijos como esclavos. Ella estaba desesperada y Eliseo le hace una pregunta clave: ¿qué tienes en tu casa? Ella responde: nada, solo una vasija de aceite. Y fue justo eso lo que Dios usó para multiplicar. ¿Te das cuenta? A veces lo poco que tienes en tus manos es suficiente si lo pones en las manos de Dios. Eliseo le dice que pida vasijas vacías a sus vecinos, que entre en su casa con sus hijos y que comience a llenar cada vasija con ese pequeño frasco de aceite. Y así fue, una tras otra. Las vasijas se fueron llenando hasta que no quedó ninguna más. Y en ese momento el aceite se detuvo. Dios multiplicó lo poco, pero lo hizo a medida que ella obedecía. Dios no necesita mucho para hacer mucho, solo necesita obediencia. Y muchas veces, lo que parece pequeño en tus manos, en las manos de Dios se convierte en abundancia. Y aquí viene algo importante: Dios no siempre te dará el dinero directamente. A veces, en vez de darte dinero, te dará una idea. En vez de darte un empleo, te dará una habilidad. En vez de abrir una puerta, te dará una estrategia para construir la tuya. Pero si estás esperando que todo te llegue sin moverte, estás perdiendo la bendición que está detrás de tu obediencia. Tal vez Dios ya te dio lo que necesitas para empezar. Tal vez ese pequeño frasco de aceite ya está en tu casa, pero lo estás menospreciando porque parece poco. Tal vez estás esperando que Dios abra el cielo, pero Él está esperando que tú llenes vasijas. Dios es fiel, Dios no miente y su provisión no tiene límites, pero el canal se activa con fe, con acción, con obediencia. Y otra cosa que quiero decirte: no compares tu provisión con la de otros. Cada uno tiene su proceso, su ritmo, su trato con Dios. A veces ves que a otros les va bien económicamente y tú te preguntas: ¿y yo, Señor,
¿Cuándo me tocará? Pero lo que hoy parece escasez puede estar formando en ti el carácter que necesitas para manejar la abundancia de mañana. Dios no solo quiere darte cosas, quiere prepararte para recibirlas bien. No quiere que las bendiciones te dañen, quiere que te maduren, porque lo que viene de Dios viene completo, con paz, con propósito, con dirección. No te frustres si hoy estás sembrando. La cosecha viene. No te rindas si hoy estás dependiendo solo del maná diario. La tierra prometida está más cerca de lo que imaginas. Y recuerda que tu historia no termina donde estás. Dios no ha terminado contigo. Tu provisión no depende de un cheque, ni de una empresa, ni de un sistema humano. Depende de un Padre que te ama, que te ve y que jamás te dejará sin respuesta. Así que levántate hoy con una fe renovada. Agradece por lo que tienes, confía por lo que viene y camina como alguien que sabe quién es su fuente. Y mientras hablamos de fe, de provisión y de dependencia divina, quiero que también pensemos en algo muy importante: el carácter que se forma mientras esperamos. Porque Dios no solo quiere suplir lo que nos falta, sino transformarnos en el proceso. La espera no es pérdida de tiempo, es parte del diseño de Dios. Cuando confiamos en Él como proveedor, aprendemos a caminar en paciencia, humildad y contentamiento. Y estas son cualidades que el mundo no promueve, pero que en el reino son esenciales. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 4, 11 al 13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta? Pablo entendió un principio clave. No dependía de las circunstancias, sino de Cristo. Eso es madurez espiritual. Eso es libertad. Cuando entiendes que Dios es tu fuente, aprendes a vivir con paz en la escasez y con humildad en la abundancia. Ya no estás a merced de los cambios del mundo, ni de la economía, ni de la opinión de otros. Tu estabilidad viene de una fuente superior. Y ahora quiero llevarte a un punto aún más profundo. Cuando confías en Dios como tu fuente, tu manera de administrar también cambia. Porque la provisión de Dios no es solo para ti, es para bendecir a otros a través de ti. Somos canales, no depósitos. Somos mayordomos, no dueños. Y esto lo vemos claramente en 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ves eso? Todo lo suficiente para ti y abundancia para toda buena obra. Dios no solo te da para sobrevivir, te da para ser generoso, para sostener obras, para extender el reino, para ayudar al necesitado, para sembrar en otros. Por eso cuando Dios te bendice, no es el fin del proceso, es el inicio de un propósito mayor. Y aquí quiero decir algo muy claro. No necesitas ser rico para ser generoso. Necesitas un corazón dispuesto. La generosidad no se mide por la cantidad, sino por la intención y la obediencia. Jesús alabó a una viuda que dio 2 monedas, no porque fuera mucho, sino porque lo dio con fe y lo dio todo. Ese tipo de confianza conmueve el corazón de Dios. Y tal vez tú estás en un momento donde apenas tienes lo justo, pero aún ahí puedes sembrar. A veces no sembramos dinero, sembramos tiempo, amor, ayuda, palabras, oración. Y Dios honra cada semilla que sale de un corazón agradecido, porque cuando reconoces que todo lo que tienes proviene de Él, lo compartes sin temor. Otra clave poderosa es aprender a discernir los tiempos de Dios. Hay momentos donde Él te dice, espera, y otros donde te dice, avanza. Hay temporadas de maná diario y otras de cosecha abundante, pero en ambas, Él sigue siendo el mismo. Y lo importante es que tu fe no dependa de los resultados, sino de la relación. Que no determines el amor de Dios por cuánto te da, sino por quién es Él. Dios quiere levantar en esta generación creyentes maduros, no solo consumidores de milagros, personas que caminen en integridad aunque no vean la provisión de inmediato.
Hombres y mujeres que declaren como Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Esa es la fe que resiste tormentas. Esa es la fe que permanece firme cuando todo se mueve. Y si tú hoy estás en un valle, en un desierto financiero, en una etapa de incertidumbre, quiero que sepas algo: no estás solo. Dios te ve, Dios te escucha, Dios ya está obrando. A veces sentimos que Dios está en silencio, pero en realidad está trabajando detrás del terciopelo, y su obra en ti es más grande que solo cubrir una necesidad puntual. Así que hoy quiero dejarte con esta verdad grabada en tu corazón. Tu trabajo puede cambiar, tu situación puede variar, pero tu fuente nunca falla. Dios sigue siendo fiel. Él sigue proveyendo. Él sigue cuidando de ti. No pongas tu confianza en lo que el mundo puede ofrecerte. Pon tu confianza en aquel que tiene el cielo y la tierra en sus manos. No camines más con miedo. Camina con fe. Porque donde se cierra una puerta, Dios abre caminos que tú ni imaginabas. Él no necesita recursos humanos para cumplir promesas divinas. Y si este mensaje habló a tu vida, ¿te animó o te hizo ver las cosas desde otra perspectiva? Te invito a que le des me gusta al video, que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas lo que viene. También, si conoces a alguien que está pasando por un momento de incertidumbre, comparte este video con esa persona. Podrías estar siendo el canal que Dios use para recordarle que Él es la fuente. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios te bendiga, te guíe y te provean todo. Nos vemos en el próximo video.